Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias porque tú nos has dejado palabra. Y esta palabra, Señor, es de verdad, que nos santifica, Señor. Y por eso queremos abrir nuestros corazones a escuchar. Eso te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, conocer en qué tiempo estamos y de qué forma estamos viviendo. Es la gran necesidad que tenemos para este siglo 2021, para este siglo XXI, perdón. Las estadísticas, las noticias, las enfermedades y las muertes son indicios de que el fin está cerca. Jesús está a las puertas, pero en medio de tanto caos, en medio de tantas dificultades, nos surgen varias preguntas. Y la primera de ellas que me surgen a mí es con respecto al pueblo remanente de Dios. ¿Qué hará el pueblo de Dios en el último, en el tiempo del fin? Esperar, pausar la obra o trabajar como si no hubiera un mañana. O otra pregunta, decidir seguir a Jesús y vivir realmente como quiere mi Salvador, o desistir, seguir a Jesús y vivir como queramos. Hermanos, estamos sin duda en la gran controversia final. Es el momento y el lugar para elegir de qué parte queremos estar. Y por eso es que tenemos solamente dos opciones. Tenemos que poner en acción nuestro libre albedrío. El bien o el mal. Lo puro con lo impuro. Lo recto o lo perverso. Y finalmente, la vida o la muerte. Y por eso, mis queridos hermanos, vamos a leer el texto bíblico. Vamos allí a ubicarnos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 12, versículo 12. Vamos allí a buscarlos todos. Espero que me estén oyendo bien. Y en este momento estoy con mi celular. Así que ténganme paciencia. ¿Listo? Entonces vamos a leer allí el texto que dice: por eso, alegraos, cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Hermanos, para muchos de nosotros no es algo nuevo. Estamos en guerra, estamos en conflicto. Durante más de 6,000 años estamos en eso. Por eso es que al ver el contexto del versículo, vemos que en una ocasión, allí en el cielo, donde todo era bonito, donde había paz, donde existía esa verdadera adoración. Allí, en un
ángel, lamentablemente se origina el mal. Y en esa acción es donde hay una batalla. Hay una batalla en la cual el Señor sale victorioso y expulsa a Satanás acá a la tierra. Lo expulsa del cielo. Por eso, cuando llegamos al versículo 12, el texto comienza diciendo que alegraos cielos, alegraos todas las huestes celestiales, porque el mal, el conflicto, la guerra que se estaba viviendo en esos momentos en el cielo, ya no estaba más. Por eso es que el Señor dice aquí, alegraos cielos, ¿sí? Pero aquí más adelante sigue diciendo que hay un ay. En la Biblia encontramos muchos ay. Y hoy vamos a estudiar de este ay. Ay del cielo y el mar. Porque el diablo ha descendido con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Ahora, vamos a ver este panorama. Y yo quiero que vayan conmigo ahí un poquito más adelantico, hermanos. En el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, esta guerra se trasladó o estamos en guerra aquí en la tierra, entre bien y el mal. ¿Listo? Entonces, vemos que allí representa que el dragón contra quienes nos está haciendo la guerra. ¿Contra quiénes está haciendo la guerra? Contra los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias. Entonces, estamos viendo esta ilustración. Bien, el Satanás está en guerra contra los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero si nos vamos un poquitico más adelantico allí, y quiero que me acompañen en Apocalipsis 17, 14, vamos a ver qué nos dice. 17, 14. El subtítulo que me aparece a mí en la Biblia es Victoria Final de Cristo. Dice, pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién? Contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, hermanos, tenemos una guerra. Estamos en conflicto. ¿A quiénes Satanás le está haciendo la guerra? A los hijos de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que tienen el carácter de Dios. Por eso es que decimos que hay una guerra entre los hijos y los contra el Cordero, porque el Cordero se está asemejando a los habitantes de esta tierra, al remanente fiel, a lo único que queda de Dios, ¿sí? De su carácter, los que están de parte de él, aquellos poquitos, el remanente fiel y elegido de Dios, los que siguieron, los que lo aceptan voluntariamente, seguir a Cristo, con todo lo que conlleva seguir a Cristo. Bien, entonces ya tenemos este panorama. Entonces, la hora más difícil de Dios, ha sido conmigo, ha sido con nosotros.
porque, porque muchos años ya tenemos de estar viviendo y no estamos venciendo sobre el pecado. No estamos dejando allí el orgullo a un lado. No estamos dejando todos los deseos de la carne a un lado para seguir verdaderamente, ser fieles verdaderamente a Dios. Entonces, si nos consideramos un residuo, un remanente de este conflicto, luchando con muchas cosas, debemos que saber que a nosotros también nos queda poco tiempo. Porque a Satanás le queda poco tiempo y por eso es que está luchando con todas sus fuerzas. Pero también al pueblo de Dios, al remanente fiel de Dios, también le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo para predicar. Le queda poco tiempo para dejar todo aquello que nos impide acercarnos cada día a Dios. Cristo está que sale de su santuario. Y todo el cielo está pendiente de nosotros, todo el universo está pendiente de nosotros, porque mis hermanos, tenemos la fe y la esperanza de que las palabras de Apocalipsis 12:12 se cambien. Que ahora ya no diga, por eso alegraos cielos, sino que diga, alegraos tierra, porque vencieron, porque Dios ha pagado, Dios ha sido justo, ha sido nuestro abogado justo y ha pagado sobre aquellos que estaban haciendo mal en esta tierra, especialmente Satanás y sus ángeles. Por eso es que alegraos tierra, porque no hay pecado, no hay dificultad, no hay muerte, no hay destrucción. Y tengo todas las esperanzas de que el ay no es para la tierra y el mar. El ay es para Satanás y aquellos que no decidieron seguir a Jesús. Y por eso es que tal vez no, el Señor nos dirá, alegraos, pueblo, porque lo han vencido con la sangre del Cordero. Quiero hacer también una hermosa ilustración. Vámonos al libro de Génesis. ¿Cómo empezó todo? Vamos allí al libro de Génesis y no perdamos Apocalipsis. ¿Cómo inició todo? En Génesis capítulo 1, la obra maravillosa que hizo Dios allí en la tierra se ve reflejada en estos capítulos, en estos versículos, perdón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Pero vamos a ver cómo estaba la tierra cuando Dios la estaba formando, cuando todavía faltaba poquito, cuando todavía faltaba entrar el pecado, perdón. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hermanos, la referencia que hace en el griego allí del Espíritu de Dios, lo leí en el comentario bíblico adventista, allí en ese versículo, es tan hermoso porque nos hace la referencia de empollamiento, ¿sí? El Espíritu de Dios allí está como un águila, como una gallinita que está allí cuidando los sus huevos y a sus polluelos. Los que hemos vivido allí en el campo, ¿sí? Sabemos que hay una gallinita con los pollitos recién nacidos y uno le va a quitar
un pollito y a veces se nos lanza, ¿cierto? Es como a picarnos, ¿sí? Entonces, igual el águila protege allí a sus huevos, a sus polluelos, y si les toca, hermanas y hermanos, morir, los hace. En una imagen que vi por ahí en las redes sociales, vi que hubo un incendio y encontraron una gallinita quemada y levantaron la gallinita y debajo de la gallinita estaban los huevos. No les pasó nada, pero murió la gallinita. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, todavía se mueve en medio del caos, en medio del desorden, en medio de las tinieblas. El Espíritu de Dios se mueve. Hermanos, preguntémonos en este momento, ¿dónde estoy yo en este conflicto? ¿Será que mi vida está desordenada? ¿Será que mi vida está vacía y el Espíritu Santo no ha hecho nada en mi vida? El Espíritu Santo está ahí atento para actuar. El Espíritu Santo se está moviendo sobre nuestras vidas, sobre el pueblo, sobre los fieles. Y por eso es que seguimos en la batalla. Amén. Vamos al libro de Primera de Pedro. Vamos allí, hermanitos, a Primera de Pedro. Vamos allá a Primera de Pedro y vamos a ver qué es lo hermoso de este conflicto. Y lo hermoso de este conflicto es que, mis hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, la palabra del Señor dice así: por eso rebosáis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. Hermanos, ¿qué me está diciendo el Señor acá? Dios tiene la última palabra. Que esto, lo poquito de diversas pruebas que estamos viviendo aquí, no es comparado a lo eterno que vamos a vivir en el cielo. Porque el Señor, en su palabra, nos está diciendo, rebosaos de alegría. ¿Por qué? Porque ya muy cerca está nuestra redención. Porque ahora, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligido de diversas pruebas, y si vamos un poquitico más adelantito, en Primera de Pedro, el capítulo 5, vamos a ver quién está allí con nosotros, quién está allí en estas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Es hermoso la palabra de Dios, hermanos. Es hermoso encontrar alivio en la palabra de Dios, esperanza. Versículo 10 dice, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, hermano, mire, aquí la Biblia me está diciendo padecido un poco tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, nos queda poco tiempo para que el Señor haga toda su obra en nosotros, que nos perfeccione el carácter, nos fortalezca. ¿Qué nos fortalece el Señor? Nos fortalezca nuestra fe y establezca, escuche bien, y establezca los tesoros que
los tesoros de Dios, lo poquito, el Espíritu Santo, que cada vez se va retirando de la tierra, y mis hermanos, llegarán un tiempo en que ya el Señor salga de su santuario y no haya intercesor, que todo eso, cuando llegue todas esas cosas, podamos estar firmes y el que está con Jesús no irá a caer. Amén. Mateo, vamos allí a ver Mateo. Hermanos, el ejemplo, vamos a ver el ejemplo de nosotros, que fue Jesús. Mateo 28. Mateo 28. Acá está Mateo capítulo 28. El versículo, bueno, empezamos a leer del 16. Hermanos, dice la palabra del Señor así. Acompáñenme conmigo a leer. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aquí en este momento ha vencido, hermanos. Ha vencido. Y hay dos razones por las cuales el Señor vino a esta tierra. Dos razones muy importantes. La primera, vino a salvarnos del pecado. No en el pecado, dice el deseado de todas las gentes. Y la segunda, vino a darnos ejemplo, a obedecer y a predicar. Porque la palabra, cuando vivimos la palabra, esa palabra impacta, esa palabra perfecciona. Entonces, ahí tenemos las dos razones importantes por la cual el Señor vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque nos daba el ejemplo. Venció el pecado, venció a Satanás. Y eso está registrado en Apocalipsis, que los fieles, el remanente de Dios, también vencerá. No solo el pecado, sino también la muerte. Los que estamos con Jesús, mis queridos hermanos, no vamos a morir eternamente. Tenemos la esperanza nosotros de vivir en el cielo teniendo vida eterna con Jesús. Y por eso es que al leer Mateo 28, ¿dónde quedamos? Allí en el versículo 19. Vamos al 19, sí. Dice: por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta mañana, hasta el otro año. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el fin del mundo. El Señor nos dice: prediquemos, enseñemos, vivamos la palabra como el Señor, obedezcamos la palabra como el Señor os ha mandado. Y verá que el Señor estará todos los días en victoria hasta el fin del mundo. Mis hermanos, vemos allí el panorama. Estamos viendo el panorama. Satanás le queda poco tiempo. A nosotros también nos queda poco tiempo. Y así como el Señor en 6 días, hizo la creación solo por su voz. Pero hay una pequeñita cosa que hemos que notar. El hombre, Dios
hizo al hombre, hizo al hombre. No dijo, hágase el hombre y se formó. No, el Señor hizo al hombre, obra de sus manos. Por eso es que el Señor, al ver cómo está el caos, cómo está la situación de la tierra, cómo se está volviendo la tierra allí a Sodoma y Gomorra, allí a los días antes del diluvio, y cómo va a quedar la tierra cuando se derramen las plagas. El Señor volverá a crear todo aquello, pero ¿qué? Lamentablemente no va a volver a crear al hombre. Por eso es que el Señor, si en 6 días hizo toda la creación, para el hombre se le ha hecho muy difícil vivir realmente en esa nueva creación. Por eso es que el Señor nos está preparando, nos está pasando por fuego. El Señor nos está limpiando, porque vamos a vivir en una nueva creación y vamos a ser nosotros los que hayamos permanecido fieles, los que hayamos aceptado a Jesús como el Salvador y tener a Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a gozar de aquello que nos va a ser restaurado enfrente de los ojos, pero no vamos a ver un hombre creado perfecto como hizo Dios a Adán, si nosotros antes ser perfecto. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Más o menos. Pero bueno, entonces vemos que, ¿se acuerda que yo hace ratito le hablé del empollar, de la protección que da el Espíritu Santo allí a los hijos, de permanecer en él? Entonces, debemos que todos los días no pedir, tenemos todos los días que pedir para que el Espíritu Santo no se retire de la vida de nosotros, sino antes ser como David. David dijo en los Salmos que no retirara, Señor, no retires de mí tu espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no lo retires? Porque si vemos el contexto, David estaba pasando por unas situaciones muy difíciles. Estaba pasando por unas situaciones muy difíciles, de verdad. Por eso es que él clamaba, Señor, no retires de mí tu espíritu. Por eso es que si vamos, hermanos, a Salmos, a los Salmos 91, que es el más conocido de todos, el que tenemos pegado sobre nuestras casas, y algún día no lo aprendimos o no lo sabemos de memoria, vemos que si lo leemos del versículo 1 hacia adelante, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguros. ¿Ves cómo el Señor cuida como cuida? El Señor nos cuida como cuida la gallina a sus polluelos, el águila a sus huevos, a su nido. Por eso es que si nosotros estamos cubiertos allí debajo de las plumas de nuestro Señor, Él será nuestro escudo y nuestra defensa ante todo esto que se nos avecina, que tenemos.
Por eso es que el Señor nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermanos, ¿en qué tenemos puesta nuestra visión? ¿En estar con Jesús o tenemos puesta nuestra esperanza en una vacuna? En lo que nos dice la televisión, lo que encontramos en nuestras redes sociales. Mis hermanos, tenemos la esperanza de que ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Sabe por qué no llegará a nosotros? Porque nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios en estos últimos días. Para ir finalizando, mis queridos hermanos, vamos a leer Primera de Corintios. Acompáñenme a leer Primera de Corintios, el capítulo 10, hasta el versículo del 1 hasta el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hermanos, todos estuvieron bajo la nube, cubridora de Jesús, y todos pasaron por el mar. Todos salieron victoriosos, ninguno murió. Sigue diciendo el versículo 2. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice el versículo 5, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6 sigue diciendo: todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Déjenme pausar aquí para decirles algo. Mis queridos hermanos, todos estamos en estos momentos bajo la nube, bajo la protección de Dios para estos últimos tiempos. Pero sin embargo, hay unos que todavía están en oscuridad y en tinieblas. Hay algunos que están dejando de beber del alimento espiritual y el agua de vida que es Cristo Jesús. Por eso es que el Señor nos da esto como ejemplo. ¿Para qué? Para que cambiemos. Para ser transformados por el Espíritu Santo. Para que no nos unamos al pecado. Y el versículo 8 dice que ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000 hombres. Aquí el Señor nos está dando una represión sobre nuestro pecado y sobre nuestras malas costumbres y nuestra mala manera de vivir, porque estamos dormidos y no estamos verdaderamente viviendo como deberíamos vivir en estos últimos tiempos. El versículo 9 sigue diciendo: ni tentéis a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, en ningún momento desconfiemos del que el Señor nos ha abandonado, de que el Señor nos ha dejado a la merced de la destrucción, de las enfermedades. No, hermanos. Dice, ni murmuremos, dice la palabra de Dios,
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Por eso es que debemos subrayar esta parte, estos versículos, porque nosotros que hemos llegado al tiempo del fin, estas cosas las vamos a tener, por ejemplo. Así, dice el versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Diga, no, yo ya puedo solo, yo ya no necesito de Jesús. Pendiente, hermano. Mire que no caiga. Porque no os ha venido ninguna tentación sin humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podéis soportar. Hermanos, los que estamos con Cristo, vamos a vencer. Dice la palabra del Señor, no nos dejará ninguna tentación sin que nosotros la podamos vencer. Y quiero compartirle, a ver si me dejan compartir pantalla, para finalizar un texto hermoso que yo estudié en esta semana en eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días, a ver, pantalla. Ah, ¿qué pasó? Ahí está compartiendo. No, ahí no está compartiendo nada. Bueno, sin embargo, les voy a leer el texto. Se encuentra en eventos de los últimos días, página 64, párrafo 1. Dice acá, dice, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestras historias pasadas. Así que, hermanos, no tenemos que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor ha conducido a su pueblo, a su remanente fiel, a aquel pueblo que va a salir victorioso. Y yo estoy consciente de las palabras que dice Mateo 24, 34, que dice que esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, Cristo viene y yo espero que ese alegraos nos lo diga a nosotros, el Señor, porque vienen cosas mejores. Que el Señor los bendiga. Amén, amén, hermano. Como pueblo remanente, qué importante pedir día a día, ¿no es cierto?, que Dios pueda derramar el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en estos tiempos finales donde estamos llenos de pruebas, de acontecimientos como